noches desde el otro lado del charco. Bienvenidos a un capítulo más de Sidoxia Radio, el lugar de la opinión psicológica. Estamos aquí con mi amiga Verónica Rodríguez, que también está radicada en Alemania, y ella nos va a hablar hoy del enfoque psicodinámico. Y bueno, estoy muy emocionada porque no la veo desde hace bastante tiempo y quédense pendientes hasta el final porque nos va a contar cosas muy interesantes sobre su enfoque. Y bueno, también las dos estamos acá radicadas en Alemania, somos psicólogas y nos conocemos ya desde hace algún tiempito. Y bueno, puedo contar, ¿no? Cómo nos conocimos. Y ella estaba haciendo su capacitación como psicoterapeuta y conocía a una amiga que estaba haciendo conmigo el doctorado. Entonces ella nos presentó, ¿verdad? Y bueno, ella es de Quito, estudió psicología también, obviamente, ya lo dije. Y bueno, nos conocimos en Heidelberg específicamente. Ahora yo estoy en otra ciudad. Y por eso no nos vemos muy seguido, pero igual hemos seguido en contacto, ¿verdad, Verónica? Qué emoción verte, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Sidoxia Radio que estés hoy con nosotros. Cuéntanos sobre ti. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación, es un honor también estar aquí y bueno, poder compartir un poco de mi experiencia como psicóloga y como psicoterapeuta en Alemania, en Ecuador y nada, muchísimas gracias. Estoy emocionada de poder contar un poco y a ver cómo nos va hoy en la noche. Sí, vamos a ver cómo nos van. Tenemos tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? A lo que estamos preparando este podcast, de verdad nos han caído bastantes ideas, ¿no? Esperemos hablar todas en este corto tiempo que nos da esta plataforma. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué has hecho. Tengo entendido, estabas en Ecuador y estabas trabajando como psicóloga ya, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, así es. Yo estudié psicología clínica en Ecuador, en la Universidad Católica en Quito. Y después tuve la oportunidad de trabajar en una escuela donde atendían a niños trabajadores, se llama CENIT, es en el sur de Quito. Y bueno, y ahí trabajé unos meses y después ya mi vida cambió radicalmente y me vine a Alemania y de eso son ya 11 años. Y bueno, y en Alemania primero me dediqué un poco a aprender el idioma y a conocer la cultura y después, cuando ya podía hablar más o menos alemán, me decidí a hacer la capacitación de psicoterapeuta, que la terminé hace 1 año y medio más o menos ahora. Wow, Y bravo. aquí, sí, sí, es mucho trabajo. Ya podemos hablar después un poco de qué se trata. Es mucho trabajo y es muy bueno también terminarlo. Y aquí estoy trabajando en un hospital y hago un trabajo, ahora no sé bien cómo se llama en español, que es así que atiendo pacientes en todo el hospital. O sea, no estoy en una sola área del hospital, sino que me muevo por todo el hospital. Estás en una clínica, ¿no? En un ambiente clínico, con pacientes, ¿con qué cuadros psicológicos, por ejemplo? ¿Hay algún Hay tipo de de...? todo porque, Ujú. porque es así, es más bien yo me muevo en todas las otras áreas, como en cirugía, en medicina interna, incluso en terapia intensiva. Y lo que más me llaman es para hacer pruebas de Alzheimer. O de demencia en general, es lo que más hago, pero también tengo cuadros de ansiedad o de depresiones o también en ginecología, sí, así, de todo un poco. Wow. Entonces también estás en el campo un poco de se podría decir, de diagnóstico, ¿no? Y también intervención de las dos, ¿verdad? De las Ok. dos.
Perfecto. Bueno, sí, contemos un poquito por qué, cómo es el sistema acá, ¿no? Es un poco diferente al de Ecuador, para la gente que no sabe, ¿no? Que nos ve desde Ecuador, bueno, desde otra parte de Latinoamérica. Aquí en Alemania tienes que, bueno, estudiar bastante para tener la licencia, para tener el certificado de que puedes atender a personas con psicoterapia y también un poco facturarlo con el seguro médico, ¿no? Ujú. Es, es una vía bastante de mucho trabajo. Y bueno, yo personalmente estoy haciendo aún la capacitación, o sea, no he terminado aún. Bueno, tuve dos hijos en medio de eso, por eso me he demorado un poquito. Y estoy haciendo la capacitación en el área de cognitivo-conductual y esa capacitación duró un poco menos que la de psicodinámica, ¿verdad? Aquí en Alemania. Ujú. Es así, primero, bueno, haces tu bachelor, haces tu máster y de ahí entras a la capacitación que, bueno, en el caso de psicodinámica dura como 5 años, tengo entendido, y en el caso de cognitivo-conductual dura 3 años. Y bueno, es una cosa que de verdad es muy enriquecedora porque no solamente uno atiende pacientes, sino también tiene que aprender mucho sobre sí mismo, va a seminarios y también tiene que pasar por una fase de autoconocimiento también, ¿no? Para saber cuáles son las cosas que, por ejemplo, en la psicoterapia a uno, bueno, le causan alguna emoción y esa emoción también se puede reflejar en el paciente o proyectar en el paciente, ¿verdad? Um, Exacto, entonces es una cosa que aquí en Alemania se toma muy en serio y por eso hay ese trabajo duro antes de tener ese trabajo como psicoterapeuta, ¿no? Y bueno, es un camino muy largo, yo aún no lo termino, espero que el próximo año termine y bueno, obviamente ya estoy muy avanzada, en verdad. Espero, bueno, de ley voy a terminar el próximo año. Crucen los dedos. Sí, Bueno, bueno, cuéntanos. lo más duro es al final la prueba, ¿no? Hay una prueba también para contar un poco cómo termina la historia. Uno va a clases, tiene seminarios, tiene la terapia propia, tiene que hacer prácticas y qué sé yo, durante varios años. Y como dijiste, no hay diferencia en los años en los que uno aprende, digamos, dependiendo de la corriente. También una corriente que hay, una tercera corriente que hay es la psicoanalítica, que a veces dura más años, puede durar hasta 8 años. Uh -huh. Y ahora también la sistémica, ¿no? Hace poco que aprobaron también la corriente sistémica, también dura más o menos 5 años. Exacto, hace poco. Uh -huh. Exacto. Hace Y poco después la al terapia final, sistémica. sí, y al final hay que hacer una gran prueba, una prueba estatal se llama, que es igual para toda Alemania. Entonces hay 2 fechas del año y das una prueba grande de lo que Wow. aprendiste. Entonces, uh-huh. Wow, pero cómo, o sea, cómo se siente eso, porque es un logro bastante grande, ¿no? Felicitaciones, la verdad, y aparte tú ni siquiera estudiaste aquí, estudiaste en Ecuador y Uh-huh. viniste acá a pasar ese examen, increíble, de verdad, felicitaciones. Sí, Sí, muy gracias. Sí, bien. en realidad Ujú. es muchísimo trabajo, no es tan fácil, pero sí, es lindo y como tú dices, se aprende muchísimo. Yo aprendí en el camino mucho, tanto en la universidad allá como aquí haciendo la capacitación y sí, la prueba es simplemente una muestra de eso, ¿no? No es más que, que eso. Ok. Sí, bueno, porque son como 3 horas de examen o algo así, ¿no? Mm, no creo que es tan largo. Lo que pasa es que tienes la parte escrita y la parte oral. Son como 2 exámenes. Entonces, creo que la escrita Mm, dura solamente 1 hora. Ya no estoy tan segura. ok. Bueno, Pero ya fue la hace parte tiempo. oral, Ujú. sí, la parte oral sí dura, por lo menos en mi caso, que se hizo una parte individual y una parte en grupo. Y yo sí creo que duró en total unas 3 horas, tal Wow, vez. sí, claro. Bueno, y la parte oral, cómo te fue con el alemán? Y con Em, contar esas cosas tan difíciles, ¿no? Con esas, bueno, cuéntanos. Sí, bueno, ahora en realidad ya con el tiempo se me dificulta más bien decir los términos clínicos en español porque ya he Igual que, estado tan igual que metida a en mí. alemán. Ujú. Sí, Exacto. pero bien, la prueba, o sea, fue, la prueba oral es
más que preguntar por conocimiento, o sea, también trae conocimientos, pero tú preparas tu caso, que es presentar la terapia que hiciste con pacientes y explicar por qué hiciste lo que hiciste en la terapia. Entonces, es, es una cosa que tú ya preparas desde antes, y el examen oral en realidad es solo presentar lo que tú ya preparaste, el trabajo que ya hiciste. Y con el Claro, alemán, bueno, es un idioma muy difícil, pero muy difícil, sí. Wow, de verdad, es un gran logro, puedes estar muy orgullosa de ti, felicitaciones, espero yo también lograrlo el próximo año y seguro. bueno, ya me falta poco, ¿no? Este, contemos, ahora también para los que no conocen mucho de psicología, porque nos escuchan gente también que no son psicólogos, ¿no? ¿Qué significa un enfoque psicológico? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo definirías eh, qué son enfoques terapéuticos? ¿Qué es un enfoque terapéutico psicodinámico? Bueno, yo pienso que un enfoque terapéutico es con qué herramientas simplemente ayudas a tus pacientes, ¿no? ¿Qué herramientas tienes en la mano para escuchar el sufrimiento, el problema que trae la otra persona, para poder ayudarla, para poder resolver eso que de alguna forma no está funcionando, ¿no? Entonces, hay tantas diferentes herramientas, es como en la medicina, ¿no? Que es un poco más conocido, que todo el mundo ha ido alguna vez al médico, ¿no? Entonces tú vas al médico y dices, me duele la cabeza, y bueno, y te preguntan más cosas y qué sé yo, y después te dicen, bueno, puedes tomar esto, o hacer esto, o esto, ¿no? Y depende un poco del médico y de lo que ha aprendido. Y yo creo que en terapia es un poco lo mismo, o sea, uno adquiere diferentes herramientas. Entonces viene una persona con su sufrimiento, con sus problemas, y con las herramientas que tú tienes, que es las que aprendiste en tu enfoque, entonces guías a esa persona un poco para resolver los problemas. Creo que eso es un poco de lo que se trata. Qué bonita definición, es verdad. Tienes toda la razón. ¿Cuáles serían las herramientas de una terapeuta de enfoque psicodinámico? Cuéntanos. Yo creo que la herramienta principal en todas las terapias, en todos los enfoques, digamos, pero nosotros teorizamos mucho en eso, es la relación con el paciente. Porque nosotros usamos un término muy básico de psicoanálisis, que ya hay desde Freud, que es la transferencia, ¿no? Entonces, eso así como que se siente en la terapia, que siente el paciente, que siente uno, qué es lo que pasa, y eso tratar de analizar y relacionarlo con la problemática actual, digamos. Creo que esa es la herramienta principal. Exacto. Y fue también así en tu capacitación, porque como dije antes, uno pasa también por una fase de autoconocimiento, ¿no? Para saber, ok, tengo esta emoción ahora y yo sé por qué la tengo y no voy a dejar que influya. Y eso es lo que también a lo que me refería, ¿no? Esa transferencia. Me imagino que entonces tendrían que hacer muchas más horas que nosotros, ¿no? Con ese autoconocimiento o no, o sea, era tal vez algo que era muy importante, me imagino, en esa capacitación, ¿no? Saber un poco más Sí. de esa transferencia, ¿sí? Hacían tal vez intervisión, Sí, cuéntanos. bueno, más horas creo que no, porque las reglas creo que son más o menos iguales para todos los psicoterapeutas, sin importar la corriente o el enfoque. Pero creo que de lo que yo he escuchado, por lo menos tal vez tú me puedes contar un poco mejor, creo que los cognitivos conductuales hacen más terapia grupal, hacen más en el grupo, y nosotros, por lo menos de mi experiencia, creo que hacíamos bastante individual, o sea, cada uno iba a su terapia individual, no sé, pero claro, también teníamos grupos de intervención entre los colegas, también teníamos muchas supervisiones, y en las supervisiones también entra uno como persona, ¿no? No solo lo que dice el paciente se transmite al supervisor, sino también, bueno, ¿y qué me pasó a mí cuando escuché lo que dijo el paciente? Entonces, Exacto. El sí. supervisor trabajaba también bastante con eso. ¿Qué son supervisores? Hay que aclarar tal vez. Uno hace sesiones de terapias como psicoterapeuta en entrenamiento durante esta capacitación con una supervisión, ¿no? Un supervisor que ya es un terapeuta certificado, también certificado en supervisión, supervisa, ¿no? Tus sesiones de terapia
da también un poco de coaching, ¿no? Y te supervisa y te dice qué pasos tomar. Muy bien. Sí, la verdad, bueno, yo en mi supervisión a veces, ¿no? Cuando era necesario, tal vez sí hablábamos de eso en la supervisión, pero más bien era un tema siempre como que se iba a ese autoconocimiento con otra persona, ¿no? Bueno, sí, sí vemos que hay diferencias, ¿no? En la preparación, bueno, la preparación acá en Alemania para las dos corrientes, ¿no? Para los dos enfoques. Es muy interesante, la verdad. Bueno, yo como cognitiva conductual, es verdad, trabajamos bastante con grupos y también las herramientas las tenemos bastante que se enfoca en el cambio de comportamiento, ¿no? Porque la línea se basa en que el comportamiento es aprendido y también se puede modificar aprendiendo de otras experiencias que uno puede tener si se atreve, ¿no? Si puede llegar a ese punto de quiero cambiar mi comportamiento y con ayuda de la terapeuta y con su comprensión y también la relación entre paciente y terapeuta es muy importante, llega también a aprender otro tipo de comportamiento que le ayuda mejor ¿cómo se dice?, a cumplir con sus necesidades, ¿no? Perfecto. Sí, qué interesante. ¿Qué experiencias tienes en el campo psicodinámico que nos puedas contar? Por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo que tal vez en tu capacitación donde tú puedas decir de eso aprendí bastante por tal y tal motivo o algo que te haya de verdad llenado? ¿Tienes algún recuerdo, alguna paciente en ese recorrido que has tenido hasta ahora? Bueno, yo tuve realmente muchas experiencias muy lindas y enriquecedoras, también muchas difíciles y estuve también a veces al punto de decir así, ya no quiero más esto, es muy difícil, no puedo, pero sí, también aprendí mucho, por ejemplo, en una de las clínicas donde estuve muy al principio, tuve un jefe que era muy paciente y que tenía muchas ganas de enseñar y con él aprendí muchísimo y me ayudó, me enseñó a escribir las cartas, porque eso tal vez contamos aquí en Alemania, hay que escribir muchas cartas para explicar el trabajo que uno hace, para recibir, por ejemplo, las horas desde el seguro médico, no hay que escribir cartas donde uno explica qué es lo que va a hacer y eso hay que aprender también en esas Exacto, cartas del capacitaciones. seguro médico, ¿no? Ajá, para facturar con el seguro médico ellos siempre te piden toda la información. Claro, anónima, no hay que decir el nombre del Exacto. paciente. Uh-huh. Ok. Entonces aprendí mucho ahí y otra cosa que me ayudó mucho es el trabajo también un poco, que creo que hacen todos, es el trabajo del grupo, porque siempre hay un grupo de otros psicólogos o médicos también a veces que están en la misma capacitación y en este grupo hablar de los pacientes, de las experiencias que uno tiene, de las cosas que son difíciles, de las cosas que son más fáciles, preguntas, por ejemplo, y eso es una cosa que además se conserva, que uno después, aunque ya tenga la aprobación, que es lo que es el título que uno tiene después de psicoterapeuta, Uh-huh. uno tiene que mantener este grupo de intervención que se llama Uh-huh. y Uh-huh. para siempre más o menos, siempre que trabajes de Claro, terapeuta. siempre, exacto. Wow, pero qué interesante. La verdad sí noto, incluso porque fue en la misma ciudad, de verdad noto diferencias en la preparación, ¿no? Bueno, también es una preparación más larga, tal vez ahí automáticamente uno vive más cosas, pero sí noto diferencias en esa preparación cognitivo-conductual y psicodinámica, perdón. ¿Puedes contarnos, tal vez, bueno, porque hay personas que nos están viendo que tal vez están intentando buscar una línea de psicoterapia que tal vez les convenga más, ¿no? O donde se sientan más a gusto, más cómodos. ¿Qué tipo de trastornos o enfermedades dirías tú sacan más provecho o suelen sacar más provecho de este enfoque psicodinámico? ¿Hay alguna, por ejemplo, experiencia tuya que te pueda, no sé, informar sobre ese aspecto de que, ok,
en la psicodinámica se trabaja mejor con ese tipo de pacientes, por ejemplo. O hay un tipo de personalidad que tal vez es mejor, no sé, le conviene más porque hay mejorías más obvias, evidentes. Cuéntanos. Ujú. Bueno, así, ¿verdad? Seguramente hay estudios sobre eso, no, en este momento no sé, pero creo que eso también es una de las diferencias entre los enfoques de nosotras, porque nosotros nos enfocamos menos en el síntoma y en el trastorno del paciente. Entonces, obviamente también diagnosticamos, obviamente también sabemos de qué se trata, porque además también hay toda una estructura detrás, ¿no? Hay una teoría detrás de cada trastorno, de cada síntoma, no es tan individual, o sea, sí los síntomas, hay categorías, ¿no? Tenemos los catálogos, los diferentes catálogos con los que se diagnostican, ¿no? El DSM-5, no sé cómo se llama en español. DSM-5. Bueno, entonces se me hace un poco difícil contestar a tu pregunta porque yo creo que, como te decía, nosotros enfocamos mucho en la relación. Entonces, yo creo que lo más importante para saber si es que una terapia va a tener alguna clase de éxito es que el paciente y el terapeuta tengan desde el principio como un buen sentimiento de que la cosa podría funcionar. Así como sentirse a gusto, por ejemplo, o tener curiosidad, o sea, como tiene que ser algún sentimiento que te motive a hacer la terapia, tanto del un lado como del otro, como digo, no solo el lado del paciente. De ahí, por trastornos, te podría decir, en mi experiencia, por ejemplo, con depresiones, me fue bastante bien, pero yo creo que fue más porque, más bien por casualidad, la mayoría de mis pacientes fueron diagnosticados con una depresión. Entonces, se me hace difícil. Y como te digo, estudios no conozco, entonces no sabría decirte. Bueno, pero también hay que decir, bueno, también hay que decir que en una terapeuta psicodinámica tal vez se toma más tiempo, ¿no? Uno también, a uno también le dan más horas, ¿no? El seguro médico hace una terapia mucho más extensa, ¿no? Cuando es psicodinámica. Al contrario de la cognitiva conductual, también puedes hacer una terapia corta de 24 sesiones, por ejemplo, ¿no? Por eso me imagino que tal vez la depresión crónica sería tal vez a lo que tú te refieres, porque uno se toma más tiempo, ¿no? Es una cosa que también toma tiempo trabajar, o me equivoco, ¿puede ser? O sea, cosas sí. que demoran más, ¿no? Por ejemplo, traumas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, con traumas se trabaja diferente, o sea, hay como, como en tu enfoque también hay como algunas técnicas especiales para traumas, ¿no? Entonces, digamos que es un punto un poco aparte. Enfermedades crónicas siempre son un poco más difíciles de tratar. Yo creo que más bien en lo que se enfoca un poco es en preguntarse qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Entonces, si es que el paciente lo que quisiera, por ejemplo, digamos que viene con un trastorno de ansiedad y lo que quisiera es funcionar lo más pronto posible, tal vez el enfoque psicodinámico no es lo mejor, porque tal vez uno se va a tomar más tiempo, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de descubrir en conjunto de dónde viene ese síntoma y por qué está ahí el síntoma. Exacto, tal vez esa es la diferencia. Exacto, muy bien, ya has llegado al punto que también, bueno, estaba pensando decir, y es que tal vez la diferencia más obvia es que en la psicodinámica de verdad uno se concentra en las raíces, ¿no? Del problema, y tal vez si usted, el oyente, ¿no? Ahora me dirijo al oyente, está buscando una terapeuta o está buscando de verdad saber un poco de dónde proviene el síntoma, por qué uno se siente así como se siente y quiere tomarse el tiempo para eso, entonces sería lo mejor una terapeuta psicodinámica, aunque los cognitivos conductuales también lo hacen, ¿no? Pero ellos se concentran en el síntoma, en el cambio de comportamiento, en
descubrir también con el paciente cuáles son las necesidades no cumplidas, por ejemplo, y también, bueno, el sufrimiento, también un poco de dónde viene, pero no sé cuál sería, o sea, no se toman así tanto tiempo con la asociación libre, por ejemplo, Ujú. uno no interviene mucho, ¿no? Como psicodinámica, más bien deja al paciente hablar, ¿no? Tengo entendido. Sí, 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 Ujú, bastante, exacto. pero digamos que es también un punto medio con respecto a este tema, es un punto medio también con psicoanálisis, ¿no? Que es también una de las Ujú, corrientes que hay aquí, que ahí sí utilizan la asociación libre muchísimo más, ujú, también reciben muchísimas más horas del seguro médico pagado, incluso más que nosotros, porque ellos sí utilizan eso. Nosotros sí nos enfocamos un poco en el síntoma y en que la ujú. persona pueda también, digamos, funcionar lo más pronto posible, ¿no? O sea, Exacto. está en nuestro Ujú, interés también que no sí. solo descubrir dónde viene el síntoma, sino también buscar herramientas que tenga el paciente para que pueda combatir el síntoma, ¿no? Para que Ujú. no... Yo ya me estoy haciendo mi mind map ahorita, ¿no? Para también prepararme para mi examen y ya estoy viendo, ok, psicoanálisis está como que más allá, en la mitad está psicodinámica y un poco más acá está el cognitivo-conductual, ¿no? Un poco más Ujú, eh, para las personas que están interesadas en de verdad sacar el síntoma ahí, un poco funcionar, ir al trabajo otra vez, funcionar ujú. normalmente otra vez y tienen un poco más de bueno, no tiene un poco, no sé, bueno, yo no sé, estoy siendo muy mecánica tal vez, pero bueno, es importante lo que tú dijiste antes de que se pierda, ¿no? Porque ya lo dijiste hace algunos minutos, pero quería retomarlo. Es importantísimo la relación psicoterapéutica, es lo más importante también para el cognitivo conductual. Pero eso no significa, señores, que uno va donde la terapeuta y tiene que tener miedo, uy, si le caigo mal a la terapeuta me va a decir que chao. No, así tampoco, ¿no? Uno obviamente se esfuerza por como terapeuta ser lo más empático posible, lo más empático y ser como también un espejo, ¿no? Del paciente y tal vez Ujú. sentir eso de la empatía eh, y bueno, ser totalmente neutral es también sumamente importante, ¿no? Hay que decirlo. Eso creo que es en los dos enfoques lo mismo, ¿no? Lo más importante, Sí. no funciona nada sin la relación psicoterapéutica. Si el paciente no confía en la terapeuta y el terapeuta no se siente bien con el paciente por alguna razón, no va a funcionar. Por eso creo que el consejo más importante que le podemos dar a los oyentes es que vayan a una psicoterapeuta donde se sientan cómodos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y bueno, uno conoce un poco por lo que hablamos en qué se enfoca cada psicoterapeuta desde la psicodinámica y desde el cognitivo conductual. Perfecto. Muy bien. Y tal vez, no sé, solo para completar la idea, también decirles a todos los oyentes que lo importante también es que sepan que es una relación especial, que no es una relación que se repite, que no es una relación que uno tiene con los amigos, con la familia, es una relación que solamente se da en la terapia y por eso hay límites muy claros y por eso es importante saber que, por ejemplo, un terapeuta no puede atender amigos, no puede atender a familia, ¿no? Porque es otra relación, ¿no? Para aclarar Exacto. de qué se Mucha trata la gente no relación sabe terapéutica. eso, ¿verdad? Mucha gente Ujú, no sabe eso y viene a la sesión a decir, ah, pero también tengo a mi hermana que también tiene esto y lo otro. Bueno, por ujú, ejemplo. Y bueno, es verdad, ¿no? Es difícil. O por ejemplo, si es alguien de la familia, ¿no? Ya es otro tipo de relación, ¿no? Que cree porque eres psicóloga, por favor, ayúdame. Bueno, es también algo muy personal que también como psicoterapeuta, en verdad, es más difícil, ¿verdad? ujú. Eh, bueno, qué bien, hemos hablado bastante de los enfoques. Este, he contado también, hemos contado experiencias de las dos, solamente para recapitular, ¿no? De los distintos enfoques que practicamos. Vámonos ahora a los temas culturales. Cuéntanos, no sé, aquí en Alemania, ¿has tenido también pacientes latinoamericanas, por ejemplo? Pacientes de Latinoamérica, de Ecuador tal vez.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de tener la mitad de mis pacientes más o menos en la capacitación fueron pacientes que hablaban español. Ujú. Fue realmente una suerte muy, muy grande porque yo pude aprender muchísimo de eso. Ecuatorianos, creo que ninguna, pero de Sudamérica y de España también. Ah, Y ok. sí, sí fue muy lindo porque sí, es muy diferente. Los trabajos son diferentes porque el idioma es diferente, porque las culturas son diferentes, las Sí. dificultades son muy diferentes, ¿no? Ujú. Eso es interesantísimo. Yo también lo pude descubrir. Estuve también, bueno, en la misma ciudad haciendo mi capacitación. Ahí de verdad hay bastantes latinos, ¿no? Y de verdad también tuve como 3 o 4 latinoamericanos que vinieron a la sesión de terapia y me di cuenta bastante de las diferencias. Por ejemplo, es difícil con el tú y el usted, ¿no? En Alemania, muy, muy estricto tratar de usted. Y a mí se me hace difícil porque los supervisores también querían que yo trate de usted a los pacientes latinoamericanos, ¿verdad? Ujú. Cuéntanos, ¿tú también tuviste esa Sí. experiencia? Tuve la misma Sí. experiencia y con algunos pacientes solo no fue posible. También me pareció importante, creo que después de hablarlo un poco en supervisión, también se pudo ver que había esta diferencia cultural y estuvo bien Ujú. hacerlo de tú y no de usted. También utilizaba el usted dependiendo del país de donde venían los pacientes, porque en Ecuador creo que también se utilizaría mucho el usted en una terapia. Y también otra cosa que fue muy difícil fue el contacto físico, porque en Alemania también eso es muy estricto y las reglas son muy claras. Uno da la mano, bueno, ahora con corona ni siquiera Con eso y corona ni nada más. siquiera eso. Ujú. Ajá. Y, Sí. y con muchos pacientes de Latinoamérica como que tuvimos que aprender un poco que es así y que sería mejor no abrazarnos, por ejemplo, ¿no? Eh, Ujú. que también Fue está bien como difícil. para... Ujú. Sí, fue difícil, pero estuvo bien, tenía un sentido de ser también, ¿no? ¿Y cómo fue tu shock cultural? Porque yo estoy aquí desde hace 16 años, ¿no? Y bueno, para mí, ok, yo también he aprendido con el tiempo, el contacto corporal es aquí menor, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Fue un shock cultural, dirías? O... Sí, sí, sí. Ujú, Yo he ujú, extrañado mucho, por ejemplo, el contacto corporal, el sentido del humor, porque no es que aquí no hay, pero es diferente. ujú, Algunas reglas así de cómo funcionan, por ejemplo, las amistades, ¿no? La palabra amigo en alemán significa otra cosa que en Ecuador, por lo menos lo que para mí significaba, así como tener en Ecuador siempre tenía la impresión de que amigo podía ser cualquiera con el que uno ya tuvo contacto un par de veces. Aquí un amigo es una persona muy, muy cercana, digamos, si no es más bien conocido. Y fue una ujú. cosa que tuve que entender también cómo se hacen amistades en Alemania. No es igual que en Ecuador, por ejemplo. No, no. Mm, Exacto. ujú. Sí, de verdad hay muchas cosas diferentes. ¿Y dirías que eso también cambia la expectativa cuando viene un paciente latinoamericano y un paciente alemán? Porque yo me he dado cuenta que hay distintas expectativas, ¿verdad? De los pacientes, ¿no? Eh, bueno, yo diría en mi experiencia, los pacientes de Alemania son más con la expectativa de que quiero tener yo mi individualismo, ¿no? Un poco ser independiente totalmente, ¿no? Ujú, Y al contrario de los pacientes latinoamericanos, tienen más bien como otro tipo de expectativa, ¿no? Un poco ujú, esa necesidad también de apoyo, un poco, ¿no? Aparte porque también está en un país que no es el suyo, ¿no? O que tal vez no se adaptan bien, entonces ellos están en busca de un poco más de compasión o de ujú. ayuda, apoyo, no sé, ¿cómo lo dirías tú? Eso es como que mi Sí, sentimiento, ¿no? Pero puede ser que el tuyo haya sido otro, eso es lo que yo más bien me he dado cuenta. sí, eso, Ujú. por ejemplo, y también como a veces traían soledades, como lo que tú dices, esto de ser independiente o ser algo así, como por ejemplo los alemanes, a pesar de tener su familia, digamos, aquí en Alemania, son constelaciones familiares muy diferentes
y entonces la gente está un poco más sola, a pesar de tener a la gente aquí, digamos, y con gente, en cambio, que venía, por ejemplo, de Latinoamérica, que es un poco más lejos, entonces muchos estaban aquí solos, realmente, digamos. Exacto. Entonces, Ujú. pero las soledades eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, para decir una cosa, y sí, otra cosa, dificultades, como las dificultades de la gente que hablaba español, por ejemplo, eran mucho más de esto, de entrar a la cultura, de aprender el idioma, de, aprender a comer las cosas que son aquí, así como esas cosas más cotidianas. Los alemanes, eso no era un problema, obviamente, pero están dentro de su cultura, entonces venían con temas un poco Claro. más trascendentales, por así decirlo, o sea, como más de, sí, como Ujú. otras experiencias de vida simplemente, pero están en otros momentos de su Claro, vida. claro. Y bueno, hay que decir, ¿no? También visité un seminario una vez de psicoterapia intercultural y bueno, ahí era muy claro el mensaje. Hay culturas más bien colectivistas, un poco más como que con apoyo familiar, donde las estructuras familiares también son muy eh, extensas, unidas, ¿no? Y culturas individualistas, donde, bueno, por ejemplo, las culturas de primer mundo son así, ¿no? Porque claro, al haber recursos hay más como libertades y la gente es un poco Ujú. más para sí misma, ¿no? Y bueno, eso también se ve bastante, ¿no? Entre pacientes de la cultura europea y pacientes de la cultura latinoamericana y son otro tipo de abordajes, eso, Ujú. o sea, en la terapia, ¿no? Y otro tipo de relaciones también, ¿no? Y eso del contacto corporal, no poder decir tú, es a veces un poco difícil, que también un poco marca, ¿no? La relación. Yo me acuerdo que una paciente latinoamericana me abrazó la primera sesión y yo no sabía cómo reaccionar porque fue, bueno, no sé, no sabía si seguir las instrucciones de mi supervisor alemán o bueno, igual me caía súper bien y no me pareció mal ni nada, ¿no? Bueno, y y tengo que ver un poco el tiempo, se nos está acabando. Vamos a hablar ahora tal vez de tus experiencias como psicóloga en Ecuador y tus experiencias como psicóloga acá. ¿Hay algo que quisieras comentarnos de cómo viviste las dos experiencias? Cuéntanos dónde trabajaste en Ecuador. Sí, yo trabajé Ujú, en CENIT, en Ecuador, es una escuela para niños trabajadores. En ujú. esa época era un colegio para niños trabajadores donde yo estaba, pero solo estuve un par de meses ahí después de graduarme de la universidad. Entonces me hace difícil comparar un poco porque tengo poca experiencia en Ecuador, pero claro, Mm, ahí era una problemática muy, por llamarla así, real, así como muy de carne, digámoslo, muy así, de que los niños tenían dificultades para tener la comida de todos los días o había mucha violencia intrafamiliar, por ejemplo, era una cosa así muy, um, era un intensa. lugar muy, Ujú, sí, era intensa y ujú, además era con jóvenes, ¿no? Era con en el colegio, que es donde yo estaba, ¿no? Empezaban a los 12 años, 13 años más o menos, ujú, ¿no? Y aquí en Alemania trabajo solamente con adultos y trabajo como lo que hago aquí es muy, muy diferente. También la terapia ujú, individual, aquí es una gran diferencia que el seguro médico pague, por ejemplo, por la terapia, ¿no? Porque está bien, ujú. está visto una enfermedad como cualquier otra, digamos, y por eso paga el seguro médico la terapia. Y eso hace también que los enfoques sean muy diferentes, porque en Ecuador se aprende mucho también, por ejemplo, cómo manejar esta cuestión del dinero, de que los pacientes Ujú. deben pagar las sesiones y el significado que tiene este pago. Y aquí en Alemania eso no juega ningún rol, porque Claro, ujú. Eso quita como una barrera también, ¿no? Y es más como más relajado en ese aspecto, ¿no? quita como una Em, barrera, pero también le quita un poco el valor, digamos, a... el valor, ok. Ujú. Ujú, O sea, depende, se lo puede ver así y así, ¿no? Tiene, ujú, tiene cosas ujú. buenas y cosas No, no tan buenas. es verdad, es interesante lo que dices, pero no te has desconectado mucho de los niños en Ecuador, ¿verdad? Porque tienes una fundación hermosa que también quiero que nos cuentes, que se llama Vía Niños, y yo no sé si ves el calendario que tengo acá atrás, es de Vía ¿Cierto? Niños, ajá. Ujú. Cuéntanos, de verdad quiero que nos cuentes porque me encanta la iniciativa y quiero también que los oyentes de Cioxia Radio conozcan esta fundación. Cuéntanos.
Y con mucho gusto, porque es una fundación muy linda, se llama, como dijiste, Bien Niños, ya tiene como 20 años aquí en Alemania. Y bueno, yo me enteré de esta fundación en Ecuador cuando trabajaba en esta escuela, porque ellos eran los que pagaban mi sueldo, digamos así. Y cuando vine a Alemania, entonces seguí trabajando para ellos, pero claro, desde aquí, desde Alemania, entonces sigo en contacto con las fundaciones en Ecuador. Y lo que hacemos nosotros aquí en Alemania es tratar de recolectar recursos, o sea, dinero, Ujú. para poder pagar los sueldos de los trabajadores en Ecuador en fundaciones que trabajan con niños de la calle. Tenemos dos fundaciones en Quito y hasta hace poco una en Guayaquil, bueno, que estamos ahí. En todo caso, hay tres fundaciones a las que hemos apoyado y como digo, las tres trabajan con niños trabajadores o de la calle en Ecuador en diferentes aspectos. Ujú. Y sí, eso es lo que hacemos aquí en Alemania, en Suiza y en Inglaterra. Exacto. Si hay ecuatorianos en Alemania que tal vez quieran apoyar, ya saben, ¿no? Tienen tal vez en Facebook información o... Sí, tenemos en Ujú, Facebook, Vía Niños, tenemos una página web, pueden ponerse en ujú. contacto con nosotros, no, tal vez podemos poner el link en algún lado. El link abajo, tal vez, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Concluimos tal vez aconsejando a los oyentes como para terminar. eh, ¿Qué se puede esperar, ¿no? De esos distintos enfoques. Creo que ya lo dijimos, ¿no? Pero tal vez en pocas palabras, si una persona está buscando hacer psicoterapia, ¿qué se puede esperar de una terapeuta en psicodinámica y en cognitivo-conductual? Bueno, lo que pueden esperar es de una persona que, como tú dijiste, va a tratar de ser empática, que quiere ayudarte o ayudarles a resolver eso que les está molestando, digamos, que está poniéndoles una piedra en el camino en este momento de su vida y que por eso se han decidido buscar una psicoterapia. Creo que eso da lo mismo el enfoque, pero Da tal lo vez mismo. para el Ujú. enfoque Sí, creo que psicodinámico, tal vez un poco más de tiempo. un poco más de tiempo, exacto. Y bueno, los cultivos conductuales también se toman el tiempo si es necesario, obviamente, ¿no? Pero sí, lo más importante que hay que decir, cualquier terapeuta, lo más importante es que sea empática, que uno se sienta a gusto y que de verdad la relación sea muy buena, ¿no? Y es otro tipo de relación, pero es lo más importante para que funcione una intervención en cualquiera de los enfoques. Muchísimas gracias, Gracias Verónica. también. Hemos terminado. Gracias a los oyentes de Sidoxia Radio. No olviden suscribirse al canal de YouTube si les gustó nuestro podcast. Sigan escuchándonos. Un beso. Muchísimas gracias, Verónica. Me Gracias encantó también por la hablar invitación. contigo. De A nada. mí también. Un gusto. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en otro episodio de Sidoxia Radio. Chao.